Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Así es, pastor. Hay una familia que nos hace llegar una pregunta. El padre de familia se encuentra en este momento apartado de los caminos del Señor. Él era creyente y se ha apartado. Era creyente y se ha apartado. Se ha casado hace poco y ellos quieren saber si pueden venir y presentar su hija delante del Señor. Muy importante la pregunta, porque resulta que solo para información la recomendación de la iglesia es que no se deben presentar niños de personas que no sean convertidas. Y eso tiene una razón de ser. En primer lugar, cuando uno va a presentar un niño a Dios, pues se le exige a los padres de familia cuál debe de ser su proceder con el niño en el campo de la educación cristiana, de la instrucción para la vida, de la formación como ciudadano. Y si una pareja pues no son convertidos, no se les podrá demandar nada, porque al final ellos viven de una manera desordenada. Entonces no se puede presentar un niño que sus padres son inconversos o apartados, porque ellos no tienen ninguna autoridad moral para enseñarle a su hijo. Y aquí viene a mi mente una palabra que utiliza Merceditas: se enseña más viviendo que hablando. Entonces de nada va a servir un padre de familia que le dice a su niño que no consuma bebidas alcohólicas cuando su niño ve que su padre es un borracho. De nada va a servir que la mamá le diga al niño: venga mijo, usted no puede quedarse hasta altas horas de la noche en la calle, en vicios, en bailes, cuando ella hace lo mismo. Entonces, si no hay autoridad moral, no hay autoridad espiritual, pues no existe forma de que ese niño pueda tener una buena educación cristiana. Por eso, nosotros no presentamos a los niños de parejas no convertidas. Pastor, hay una pregunta. ¿Qué es el alma? Hay varias formas de pensar. Una cosa es lo que dice la academia, pero mire que estaba estudiando sobre el alma en relación a lo que dice la academia, y es muy interesante, porque dice que es la única parte del ser que la ciencia no puede investigar. Me pareció muy importante esa definición. En la Biblia hay momentos donde usted lee el alma como el todo. Ejemplo, Ezequiel capítulo 18. El alma que pecare, esa morirá. Aparece como si fuera el todo. A veces también encuentra uno que el alma está relacionada con el espíritu como no una parte, sino como el todo. Y usted lo encuentra, por ejemplo, cuando Salomón dice: ¿quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal abajo? Un mismo suceso se da en el hombre como en el animal, haciendo ver que el ser humano tiene una parte que es inmaterial y otra material. Y es también bueno comprender que en el antiguo pensamiento griego habían dos corrientes muy interesantes acerca del hombre. Uno que se llamó la dicotomía y otro que se llamó la tricotomía. Los que defendían la dicotomía pensaban que el hombre era un ser compuesto de espíritu y cuerpo. Los que pensaban en la tricotomía decían que el hombre estaba compuesto de tres partes: espíritu, cuerpo y alma. Sin embargo, Pablo entra a dar una enseñanza muy importante
haciendo ver de que el ser humano es un ser, no dividido por partes, sino un ser integral. Pablo escribe en su carta y dice: el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si uno mira ese pensamiento, que es nada más y nada menos que el pensamiento apostólico, entonces partimos de que el ser humano es un ser integral. Ahora, ¿cómo explicar esto que menciona Pablo? Bueno, yo he tratado de hacerlo, de hacerlo entender de la siguiente manera. El espíritu es el hálito, es la vida, es lo que hace que nosotros nos movamos. Es decir, como el combustible del vehículo. Así que cuando se acaba el combustible o desaparece el combustible, el vehículo se queda quieto y pues ya sabe lo que pasa. Hay un escrito muy interesante en el libro de Job, capítulo 14, dice: hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él, pero si Dios le abandona, el hombre deja de ser. Entonces, el hálito de vida, el espíritu de vida, es la parte de Dios que todo ser humano tiene, que todo ser vivo tiene, y cuando Dios decide recogerlo, el vehículo llamado hombre simplemente se queda quieto. Y eso es a lo que Salomón dice: el espíritu vaya a Dios que lo dio y el cuerpo vaya a la tierra como era. Entonces ya tenemos el combustible, o sea, el espíritu, y tenemos el vehículo, que es el cuerpo, el cual hace mover ese combustible llamado espíritu. Pero ahí en ese ser hay una parte inmaterial que llamamos alma. Y en el orden bíblico es muy importante que tengamos en cuenta que el alma es la razón del ser, es la capacidad dada por Dios a los humanos para establecer las diferencias entre lo bueno y lo malo, entre lo que me conviene y no me conviene. Los seres humanos actuamos por conocimiento, no por instinto. Los animales actúan por instinto, no por conocimiento. Entonces, el alma es la conciencia misma del individuo que lo lleva a establecer las diferencias, y que, como dice la academia, la ciencia no está en condiciones de investigarla porque es algo inmaterial que lo diferencia de los animales. Por eso usted sabe que los animales no son sujetos de juicio, ni de responsabilidades civiles, ni penales, ni de ningún orden, porque ellos carecen de esa facultad que Dios le plació darle exclusivamente al ser humano. Y esa capacidad que Dios nos ha dado, que llamamos alma, esa es la que nos va a hacer responsables ante Dios acerca de todo lo que hagamos en la tierra en los días en que nos movemos en este vehículo llamado cuerpo, sea bueno o sea malo, como lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés en su capítulo 12, cuando hace alusión diciendo: a más de esto, hijo mío, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, el mucho estudio es fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala, refiriéndose a las implicaciones que tienen las decisiones del ser humano en esa parte inmaterial llamada alma. Por eso es que el cuerpo va a la tierra,
el espíritu, el hálito de vida va a Dios que lo dio, y el alma es la que asume la responsabilidad del juicio, sea para salvación o sea para condenación. Pastor, ¿y dónde va el alma de los cristianos y la de los que no son cristianos? En el orden bíblico hay una manera de entenderlo, y es la enseñanza del evangelista Lucas con respecto a una escena que enseña Jesús en relación a la vivencia de dos hombres, los cuales tuvieron vidas diferentes acá, y cuando han muerto reciben la consecuencia de lo que vivieron acá. El que vivió bien acá fue al seno de Abraham, es un estado. Y el que hizo lo malo fue al Seol, es un estado. Entonces, hago esta aclaración porque algunos piensan que cuando las personas se mueren, van al infierno o van al cielo. Y se les olvida que nadie ha ido al cielo, según San Juan capítulo 3, verso 13. Y nadie ha ido al infierno porque el infierno es una cárcel, proyecto de Dios para Satanás y sus ángeles, según San Mateo capítulo 25, del verso 31 en lo adelante. Lugar a donde también han de ir aquellos hombres y mujeres que han de ser juzgados por su forma de vida, y que inicialmente lo estrenarán aquellos que no supieron dar un buen trato a Israel, y entonces en el juicio de las naciones vivientes se les dirá: id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Pero tenga en cuenta que ese juicio no se ha dado, porque para que ese juicio se dé es necesario que venga el Señor y levante su iglesia, haya un periodo llamado la semana 70 de Daniel. Al final de dicho periodo es donde se da el juicio de las naciones vivientes, y entonces los que hicieron lo malo irán al fuego eterno. En primera instancia, los que trataron mal al pueblo de Israel. Y luego viene un periodo que se llama el reino de Dios o el milenio, al final del cual va a haber una guerra contra Dios, y que dice la Biblia: fuego descenderá del cielo y los consumirá, y luego vendrá el juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio final. Y la Escritura enseña que todos serán juzgados, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, una cosa es el juicio para las naciones que trataron mal a Israel, y otra cosa es el juicio final, que será universal con relación a la iglesia. Es importante que las personas entiendan que el juicio de la iglesia ya fue hecho en Cristo, haciendo posible que la salvación nuestra sea una realidad. En consecuencia se cumpla lo que está escrito: bienaventurados los que duermen de hoy en lo adelante en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Sigamos. Así es, pastor. Por acá nos llega otra preguntita. Nos dice que una madre de familia dice: mi hija es vanidosa. Para que ella no se sienta prohibida de cómo vestir, de cómo lucir, yo como madre le dejo pintar las uñas y forma de vestirse con pantalón. Dice: la verdad, no sé cómo manejar el tema. ¿Qué debo hacer? En la familia hay derechos y hay deberes. Mientras nuestros hijos vivan en casa, coman en casa, duerman en casa, disfruten de las bendiciones que Dios me da, ellos deben de hacer lo que yo diga en casa. Si mis hijos no están dispuestos a sujetarse, entonces que busquen dónde vivir, quién provea, quién vea, quién cuide, y hagan lo que quieran. Pero no puede ser que mis hijos tienen padres para que les suplan todos los caprichos y no tienen padres para que los corrijan. Nunca olvide que el pecado de Elí fue
el no estorbar a sus hijos. El pecado. Y eso les trajo una consecuencia tan grande que no solamente Elí pereció, sino toda su familia fue borrada de sobre la faz de la tierra. Cada padre y madre de familia somos responsables de nuestros hijos, y el hecho de que ellos no quieran ser cristianos no es igual a que tenemos que obligarlos a que lo sean, pero tampoco es igual a que ellos nos impongan lo que ellos quieran en la casa. Mijo, aquí hay una norma. No, que usted no me puede obligar. Y entonces, ¿por qué si le obedece al policía? ¿Y por qué si le obedece al señor de la DIAN? ¿Y por qué si le obedece al juez? ¿A las buenas o a las malas? ¿Por qué no puede obedecer en la casa? Es que ese cuento que se sacan, y sobre todo en el último tiempo, no se puede obligar a nadie. Y como si los que defienden tanto la ideología de género obligan al pueblo a que hagan lo que no quieren hacer. Entonces, aquí es muy importante que la gente entienda que en la vida hay derechos y hay deberes. El empleado en la empresa, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tiene que hacer lo que se diga en la empresa. El policía ante su superior tiene que hacer lo que le digan, quiera o no quiera. ¿Ya? Así también el civil tiene que sujetarse a las leyes, quiera o no quiera. Pues en casa hay un orden de autoridad. Los hijos deben de sujetarse a sus padres, quieran o no quieran. Y el día que no quieran, como papá y mamá no los pueden meter a la cárcel, ni sentenciar a pena de muerte, entonces sí pueden decirles, sencillo, bien pueda, ubique su apartamento, tome sus propias decisiones, pero en mi casa usted va a vivir como se dice aquí. Pastor, y perdemos más fácil a nuestros hijos cuando somos muy tolerantes con ellos, que siendo templaditos claro, con ellos, claro, y exigiéndoles. Usted vio una imagen que salió en las redes sociales. ¿A cuál de estos psicólogos atendió usted? Y aparecen ahí unos elementos. Con la correa, con la chancla. correa, la chancla y otras dos, no me recuerdo cuáles son. Pues, ¿cómo le parece que la ausencia de esos psicólogos y la aparición de los psicólogos que solamente, no teniendo nada en contra de los psicólogos, pero que casi siempre lo que buscan es generar libertinaje en el muchacho, es lo que tiene a la sociedad hoy como la tiene? Donde el padre de familia no puede corregir al niño menor de edad, porque entonces yo llamo al 123, maltrato infantil. Pero no es maltrato cuando el papá le compra la ropa, le paga la educación, lo lleva al médico, porque esos sí son deberes. Pero los padres de familia no tienen derechos, como el de corregir, el de exigir. Entonces aquí lo que pasa es que nosotros no hemos entendido algo que es muy importante. Y es que por encima de cualquier legislación está lo que Dios enseña. Exacto. Que muchos padres de familia no quieren pagar el precio y entonces se les van a perder sus hijos, allá ellos. Pero cada padre de familia debe de tener en primer lugar a Dios y su palabra. Y luego mirar las normas del Estado que no afectan ni su moral ni su proyecto de vida eterno en su vida y en la vida de su familia. Amén. Así es. Pastor, ¿la predicación es un don como el don de canto? ¿Es un mandamiento? ¿O qué, pastor? Según San Marcos capítulo 16, es un mandato. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay que entender la pregunta en el contexto que la persona lo hace. ¿Cómo van a predicar A mí en la se me iglesia? ocurre de que está haciendo alusión a la forma de predicación de nuestro tiempo, que está relacionada con un discurso Exacto. frente a una multitud. Ujú. Resulta que la predicación del evangelio en sus orígenes era puerta a puerta, persona a persona, familia a familia. Solo a partir del tercer
siglo aparece el primer escenario organizado como lugar donde la gente asiste y entonces hay un líder que predica. Pero en términos generales, la predicación es una ordenanza o mandamiento. Jesús dijo, vayan y prediquen. No les dejó ninguna otra opción. Simplemente vayan y prediquen. Y nosotros debemos de cumplir esa misión. ¿Cómo? Predicando a través de las redes sociales, hoy, predicando a la persona que está cerca de nosotros, al compañero de viaje, al compañero de oficina, al compañero que trabaja en la empresa, ¿ya? Al grupo de la universidad, del colegio. Hay que predicar a través de la vida. Usted recordará que Jesús dio una enseñanza muy importante haciendo alusión acerca de que no se pone una luz debajo de la mesa, sino que se coloca encima para que todos puedan ver la luz, refiriéndose al testimonio de los individuos que profesan una fe. Y en este caso, usted puede predicar con su vida, como también puede predicar a través de la figura verbal. Pero que debe de predicar, es un mandato de Dios. Así es, pastor. Otra pregunta dice, ¿un cristiano puede ir a que lo atienda un médico que trabaja con biomagnetismo o no? ¿Con qué? Biomagnetismo. Pues tengo entendido que está relacionado con medicinas alternativas. Es muy importante que quienes buscan al médico tengan en cuenta cuáles son las medicinas que son avaladas por la ley y que en el caso de Colombia están relacionadas o amparadas por nuestro sistema de salud, que se consideran legales. Ahora bien, si yo voy a una consulta con un biomédico, que es más o menos lo que están preguntando ahí, pero descubro que el tal médico quiere incluir dentro de su proceso un proyecto de carácter espiritual que es ajeno a los principios cristianos, pues yo como cristiano no debo de participar. Y eso va a suceder también en la homeopatía, ¿cierto? Porque hay los homeópatas, ellos dan ciertas instrucciones, orientaciones a sus clientes con relación a determinadas medicinas que están, según el punto de vista de ellos, tomadas de algo que es muy natural. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que un agua de apio es buena para la digestión, y simplemente me dicen que es buena para la digestión y no es más, pues hombre, la historia dice que es buena para la digestión, me la tomo y nada pasa. Pero si el que me atiende me dice que hay que hacerle un rezo y echarle unas cuantas señales y hacerlo por determinados días y a determinada hora y por determinado tiempo, ya eso no es medicina, eso ya es otra cosa. El cristiano debe de establecer la diferencia. Ojalá que usted comprenda entonces cuando su médico lo está atendiendo dentro de lo que es normal y cuando se sale de ahí, y en el momento que se salga, usted debería decirle un momentico, doctor, me da mucha pena, pero a mí me sirve lo que es normal, no lo que es paranormal. Pastor, ¿qué diferencia hay entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios en su rol, sabiendo que es el mismo Dios manifestado? La diferencia es que la Biblia le llama Hijo del Hombre por cuanto nace de mujer, Hijo de Dios por cuanto es engendrado por Dios. Amén, Michael. Listo. Pastor, ¿cuál es el origen de las tribus indígenas del mundo? Bueno, ya eso sí tendríamos que entrar a hacer un análisis
sociológico, antropológico. Hay mucho que decir ahí. Pero desde el punto de vista bíblico, es bueno que comprendamos lo que Pablo escribe o lo que dice, Pablo, ante los griegos en el libro de los Hechos, cuando dice que todos los linajes lo hizo de una sola familia. O sea, todos los seres humanos venimos de una familia que inicialmente comenzó con Adán y Eva, que luego viene un juicio que se llamó el juicio antediluviano, del cual se salvó una familia que estaba compuesta por Noé y su esposa, Can, Sem y Jafet, y las mujeres de ellos. Una vez ellos salen del arca, el mandamiento de Dios es: creceos y multiplicaos. Cosa pues que además le dice: llenad la tierra y sojuzgadla. Ante tal decisión divina, se levanta un poderoso hombre llamado Nimrod, que era un gran valiente, y como habían pocos habitantes en la tierra, las fieras se multiplicaban, y hubo un héroe que enfrentó las fieras llamado Nimrod, y que a causa de su valentía hizo que los que le rodeaban le reconocieran como su caudillo, el cual se levantó contra Dios y tomó la decisión de construir una torre con una finalidad de estar juntos, y en caso de que por alguna circunstancia fueran esparcidos, pues tuvieran un lugar de encuentro. Y sucede que Dios, dando cumplimiento a su propósito, les confunde la lengua en Babel y los dispersa por todo el mundo. Eso hace de que entonces aparezcan las diferentes tribus o etnias en diferentes partes del mundo y se les llamen de diferente manera acorde al lugar geográfico donde se ubicaron, pero todos vienen de la descendencia de Noé. Amén. Por eso hay tribus africanas que son de la descendencia de Can. Por eso hay tribus que funcionan en los países europeos que son la descendencia de Jafet. ¿Ya? Y por eso hay tribus que están en el oriente que son los descendientes de Sem. Recuerde que todos los habitantes del mundo vienen después del diluvio de una familia llamada o encabezada por Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus nueras. Y de ellos se llenó la tierra. ¿Cómo llegaron a Colombia y cómo están en Australia y cómo están en la China? No sé. Dice la gente. Bueno, porque cuando se presenta la dispersión a causa de la confusión de lenguas, se van juntando por grupos acorde al idioma que hablan, y eso hace que se vayan organizando civilizaciones por separado en diferentes lugares. Pastor, una pareja estaban casados y listos para salir al ministerio en otra denominación del nombre, pero ella se fue con otro hombre y él se divorció. ¿Este hombre puede volverse a casar y ejercer el santo ministerio? Creo que en ese caso no. ¿Por qué? Porque si eran de una comunidad del nombre, o sea, de nuestra misma fe, es muy importante que las personas comprendan que al venir a nuestra iglesia, la iglesia los recibe como si fueran miembros de nuestra iglesia. Y la iglesia en su normatividad dice que ningún pastor podrá ser divorciado. Listo. Dice: Dios los bendiga, pastor. Una pregunta: ¿cómo explicarle a un familiar de otra denominación que cree en la supuesta profecía que ellos dan al oído? Bueno, habrá que contextualizarlos en relación a lo que enseña Pablo a los Corintios en su capítulo 14. Porque yo sé que esos movimientos proféticos de la tal profecía al oído son movimientos que tienen su nacimiento en 1 Corintios capítulo 14. Pero estos se les olvida el contexto en el que se da
el capítulo 14 de la primera a los Corintios. Recuerde que la carta a los Corintios se escribió por una razón, porque no se había escrito. Y a través de ella lo que Pablo busca es orientar a la iglesia en todos los aspectos de la vida cristiana, entre ellos el manejo de los dones del Espíritu. Y estaba relacionado a un desorden que se había presentado en Corinto a causa del mal uso de los dones. Todo porque se le había dado prelación a un don desconociéndose a los otros dones. Y Pablo busca aquí orientar a la iglesia para que la iglesia aproveche los dones, pues están dados para exhortación, edificación y consolación. Y el mal uso de los dones había hecho que solamente se pensara en la edificación del individuo y no en la exhortación de la comunidad y en la consolación de la comunidad. Entonces todos se dedicaron a darle libertad al don de lenguas, cosa para lo cual Pablo llega entonces a mediar, haciendo ver de que la profecía es saludable para la comunidad, entre tanto que las lenguas solo beneficia al que las habla. Se da en ese contexto. Una vez que ya los cristianos tenemos las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura, entonces los cristianos no debemos de estar pendientes de la tal profecía al oído, que tiene más un sentido de adivinación que lo que en sí es la profecía. Porque si usted lee el libro de Apocalipsis, encuentra que textualmente dice Dios: yo testifico a todo el que oye y lee las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le quitare, Dios le quitará, y si alguno le añade, Dios le añadirá juicio, haciendo ver con esto que todo lo que tenía que ver con la profecía, que está relacionada con la edificación del pueblo, ya es una realidad y está a nuestro alcance a través de la palabra escrita. Entonces, a las personas lo que hay que explicarles es que la mejor manera de creer a Dios sin correr riesgo de ser engañados es creyendo a la palabra profética más segura y a la cual recomienda el escritor consagrado, a la cual hacéis bien en atender, porque ella os alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad. Las personas en el último tiempo es que se han ideado ese manejo de profecía al oído y de presuntos profetas que surgen cada día, que se autoproclaman a sí mismos, desconociendo que en el orden bíblico es Dios. Según Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Entonces es bien interesante que las personas comprendan de verdad que la mejor manera de creer a Dios es creyendo como Jesús dijo, como dice la Escritura. Pues la profecía, habiendo sido muy útil en el Antiguo Testamento para anunciar de antemano la venida del Mesías, siendo muy útil en el primer siglo para orientar a la iglesia y hacer posible que a los cristianos del último tiempo nos quedase una reglamentación espiritual, la cual nos sirviese para el crecimiento y formación de los creyentes. Hoy no es igual, porque hoy las personas deben de saber que el ministerio profético funciona de manera diferente al don y al oficio, pues el ministerio profético es de uso permanente a través de la persona que Dios ha seleccionado dentro de su pueblo para que ejerza un ministerio y lo pueda llevar a la comunidad que está bajo su responsabilidad. Me refiero al pastor
o al predicador de turno que Dios escoge para que lleve la palabra en las reuniones colectivas. Pastor, si acaba de decir que un pastor no puede ser divorciado, mi pregunta es, el pastor... Claro, en Colombia, porque hay países donde sí lo permiten. Sí, estamos hablando de Colombia, de nuestro Colombia, país. sí, pero quise hacer esa salvedad porque tengo conocimiento que hay en algunos países donde hay comunidades que observan nuestra misma fe y permiten esa situación, pero la reglamentación de la iglesia en Colombia no lo permite. Entonces la pregunta es, ¿el hombre se puede casar con una mujer divorciada? ¿El pastor puede casarse con una mujer divorciada? Eso sí lo he visto en Colombia. Conozco el caso de un amigo que se ha casado con una hermana que se ha divorciado y tengo entendido que ella ha hecho su trámite ante el tribunal eclesiástico y el tribunal eclesiástico ha emitido su concepto favorable y bueno, ella se ha casado con un pastor. Puede ser. Aclaro, en esos casos las personas deben de acudir al tribunal eclesiástico para que el tribunal eclesiástico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia fije una posición y entonces en razón a ella la persona que hace ese trámite pueda tener la tranquilidad de que al dar un paso como el de volverse a casar lo esté haciendo acorde a los preceptos que Dios enseña y que la iglesia se acoge a dichos preceptos para emitir el concepto, sea favorable o desfavorable. Así es, pastor, nos hacen otra pregunta acá. Quiero saber qué es el jubileo, qué significa y también acerca del centro carismático. Bueno, la primera yo puedo responderla. La segunda no, porque pues nunca he estado en esos movimientos. Pero voy a tratar de ser objetivo. Cuando la Biblia habla del jubileo, era un lapso de tiempo que tenía como fin el año 50. Es decir, cada 50 años se daba el jubileo. ¿Sí? Cada 50 años se da el jubileo. ¿Qué representaba el jubileo para los israelitas? Representaba que las tierras volvieran a sus antiguos dueños, que las deudas fueran perdonadas y que el pueblo arrancara de cero. En sí eso era el jubileo. Nosotros como cristianos pues no participamos de esas fiestas porque entendemos que eso fue dirigido exclusivamente al pueblo de Israel. Con respecto a los centros carismáticos, lo que yo puedo decir que son movimientos religiosos del último tiempo, neopentecostales y que manejan la teología de la prosperidad. Eso es lo único que yo puedo decir. Para su información, la teología de la prosperidad maneja una filosofía muy interesante y es el trueque con Dios. Tú das, tú pactas con Dios y Dios te da. Cosa pues que no es avalada por la palabra de Dios. Es simplemente un movimiento llamado carismático que reúne mucha gente, a la cual acude mucha gente, porque a la gente no le preocupa la condenación, a la gente le preocupa vivir sin plata. Y como allá les ofrecen prosperidad, no importando cómo vivan, entonces sus escenarios se llenan independientemente de los valores que allí se practiquen, porque lo único que importa es para quienes dirigen ingresos y para los penitentes también ingresos, promesas que realmente no son avaladas por Dios, pues Jesús dijo muy diferente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y a quien le dijo que quería seguirle, le hizo saber que no se le debe de seguir por bienes materiales. Textualmente dice la Escritura que Jesús le dijo: las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La promesa de la prosperidad económica solo fue dada al pueblo de Israel, no a la iglesia. A la iglesia no se le ofrece riquezas, se le ofrece una cruz, una negación, el morir, el crucificarse, a fin de que Cristo sea el que tome el control de su vida. Porque las promesas de Dios para la iglesia no son terrenales, son eternas. Amén. Pastor, ¿por qué Satanás acusaba a Josué en Zacarías 3? Bueno, eso sí es muy complicado para mí. Pero voy a tratar de plantear algo. Y lo voy a hacer partiendo de la Biblia. Cuando ustedes miran el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, va a encontrar a partir de ahí cómo Satanás acusaba a los hermanos, dice la profecía. Satanás perdió el privilegio de estar delante de Dios. Entonces, cada vez que un hombre de Dios se acerca a Dios, Satanás viene con el ánimo de hacer ver las cosas negativas del hombre. Y eso lo va a ver usted en el libro de Job. Cuando se presentaron los hijos de Dios, también se presentó Satanás para acusarlos. ¿Ya? Eso no va a ser la excepción. También se da en el capítulo 3 del libro de Zacarías, cuando el sumo sacerdote Josué se presenta ante Dios, dice que Satanás se presentó a su derecha para acusarle. Lo que yo entiendo, el por qué lo hace, es simplemente el reflejo del no poder ser lo que fue y el no querer que se dé en otros lo que en él no se da. Como el escritor a los Hebreos enseña en su capítulo 2, en su capítulo, ay, se me fue el pasaje, enseña que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y librar a todos aquellos que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Y dice la Escritura, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, como Dios no socorrió a los ángeles, entre ellos a Satanás, sino que socorrió a la descendencia, al ser humano, por cuanto fue víctima de la astucia de Satanás, y eso hace de que el hombre tenga acceso a Dios a través de la obra de Cristo. Él se siente mal, puesto que los cristianos podemos llegar a Dios a contarle lo que nos pasa, a confesarle nuestros pecados, a pedir fortaleza, a pedir paz. Dios nos oye, nos perdona, nos salva, nos fortalece, nos llena de esperanza, cosa que el diablo no puede. Entonces, entiendo yo que Satanás va a acusarlos con el fin de que los cristianos no tengamos la bendición predeterminada ya por la obra de Cristo a favor de los pecadores. Así Amén. es. Pastor, acá dice, cuando dicen que somos hijos de Adán y Eva, ¿quiere decir que también tenemos raíces israelíes? Lo que pasa es que hay una diferencia entre Israel y el mundo gentil. A ver, el mundo comienza con un solo grupo, y ese solo grupo va hasta el momento en que se presenta el pecado. Hasta el momento en que se presenta el pecado, hay un solo grupo, la familia de Adán. Pero una vez que Adán ha pecado y sus hijos toman rumbos diferentes, entonces la humanidad se divide en dos grupos. Un grupo que se llaman los hijos de Dios y un grupo que se llaman los hijos de los hombres.
Cuando viene el diluvio, entonces todo queda reducido otra vez a un solo grupo, que es la familia de Noé, porque todos los habitantes del mundo perecen en el diluvio y solo queda Noé y su familia. Entre ellos hay uno que se llama Sem, que está dentro de la línea mesiánica, y en ese orden de ideas Dios cumple su propósito, y es traer al mundo un testimonio real a través de una familia que más tarde se llama la familia de Abraham. Y entonces aparecen nuevamente dos grupos. Uno que se llama el mundo gentil y otro que se llama la descendencia semita, que luego se va a hacer la familia de Israel, que al final llega a ser un país como el que tenemos hoy. Una vez que las profecías se cumplen y Jesús viene a los suyos, según San Juan capítulo 1, el verso 11 en adelante, y es rechazado por los suyos, aparece un tercer grupo que se llama la iglesia. Entonces hoy hay tres grupos: gentiles, Israel y la iglesia. ¿Está claro? ¿Cómo es en sí la pregunta? Dice, cuando dicen que todos somos hijos de Adán y Eva, ¿quiere decir que también tenemos raíces israelíes? Entonces, aquí es muy bueno que entendamos que nosotros no somos israelitas, porque Israel es una familia que Dios escoge para establecer una diferencia entre las naciones paganas. Y ellos fueron llamados a ser hijos de Dios por elección. Dios elige un hombre, una familia, y a través de ellos manifestar al mundo que les rodea que hay un Dios diferente a los dioses de los paganos. Es la forma como Dios deja ver su grandeza a través de un pueblo a los cuales les da un territorio, les hace unas promesas que son todas materiales. ¿Ya? A diferencia de la iglesia, que somos gentiles salvos por gracia, que llegamos a ser hijos de Dios por adopción. No éramos nada y Él nos adopta y nos hace partícipe de su herencia. Entonces nosotros no tenemos nada que ver en cuanto a la carne con el pueblo de Israel. Lo único que nos une a Israel es el Dios que ellos tienen, porque el Dios de Israel es nuestro Dios, en diferente condición de tratamiento, porque a ellos los trata bajo una norma, a nosotros nos trata bajo su gracia. Amén. Pastor, es tan amable y me explica en qué consiste la ley dominical que esperan los adventistas. Bueno, la ley dominical es que el movimiento adventista plantea que fue el sistema del mundo el que reemplazó el día sábado por el día domingo, porque ellos están pensando en la salvación no por la gracia, sino por el sábado. Y la mejor explicación a su interrogante lo vas a encontrar en San Mateo capítulo 12. Y también lo vas a encontrar en Isaías capítulo 1. Y también lo vas a leer en Oseas capítulo 2, verso 10 en adelante. Y también lo vas a encontrar en el capítulo 2, verso 16 de la carta a los Colosenses. ¿Qué quiero decirles con estos pasajes? Que si los lees con cuidado, vas a encontrar de que el hombre no es salvo por el sábado, sino por obedecer el Evangelio. Porque quienes piensan que el hombre es salvo por el sábado, están echando abajo la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y están queriendo ser salvos por la ley, desconociendo la gracia de Dios. De lo cual Pablo hace una férrea defensa en la carta a los Gálatas, cuando les dice que todos los que quieren vivir
bajo la ley, dice, de la gracia habéis caído. Y por eso Pablo, defendiendo la salvación hecha por Cristo a favor nuestro en la cruz del Calvario, le dice a los colosenses que no deben de permitir ser juzgados por comidas o bebidas, o guardar días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, cosas que eran la sombra, no la realidad, porque la realidad es Cristo. Y por eso él mismo enseña en esa carta que el Señor, tomando el acta de los decretos que nos eran contrarias, las cuales se registraban en la ley, las tomó y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Por eso ve que Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El único que cumplió la ley se llama Jesús. Y a partir de ese momento se inicia una nueva etapa en el universo. De tal manera que la misma Escritura dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no somos salvos por ley, somos salvos por gracia. Léalo en Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Quienes dependen de las obras de la ley, entre ellas la observancia del sábado, dice la Escritura, bajo maldición están. Pero también explica Pablo en el capítulo 3, el verso 13 de la carta a los Gálatas, Cristo nos redimió de esa maldición, ocupando él el lugar nuestro, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El lugar que nos esperaba a nosotros, a causa de las infracciones cometidas en contra de la ley, lo ocupó Jesús, para que ahora nosotros alcanzásemos, por su infinita gracia, la justificación por la fe, de tal manera que ya no somos salvos por obras, sino por la fe en la gracia del Señor Jesús. Y no es una obra nuestra, es un regalo de Dios.